Cientos de figuras deambulaban por la calle sin dirección aparente. Era una horda, que marchaba a paso lento con el sol del mediodía sobre sus cabezas. Pues aún no habían avisado a ninguna víctima. Tomás se encontraba entre ellos, siguiéndoles el paso como otra alma en pena. Desde ayer, recuerdos extraños no lo dejaban en paz, lo habían atormentado todo el tiempo. Por primera vez sintió que algo en él no estaba bien, no había dormido hace días, no sabía por qué debía de preocuparle, pero lo hacía, aunque ya comenzaba a entender que no lo necesitaba. Ya no. Estos recuerdos, eran extraños para él, antes eran inentendibles, pero ahora, aunque borrosos, significaban algo para él. Abruptamente parte de la horda se detuvo, algo les había llamado la atención. Era un llanto que se escuchaba algo lejos e hizo espabilar a Tomás. Levantó la mirada entrecerrando los ojos, a causa del sol, y de que llevaba en este estado de trance durante mucho tiempo ya. Intentando observar en la lejanía por encima de los demás infectados frente a él, lo que ocurría más adelante. No podía ver nada, se paraba de puntas pero aún así no lograba elevarse lo suficiente para ver por encima de aquel mar de infectados. Aunque ahora era alguien nuevo. Nunca fue el más alto. Dejo de darle importancia e intento ignorarlo, pero ese llanto se hacía más intenso y empezaba a convertirse en una molestia, así que lentamente se fue abriendo paso entre los infectados. Podía escuchar el llanto más cerca, y ahora era acompañado por los gruñidos de los no muertos. Logró llegar al frente después de mucho trabajo. Un gran grupo de infectados acechaba un auto que se encontraba estrellado contra un muro. Acercándose se percató del responsable de tanto escándalo. Era un niño pequeño, no paraba de gritar al ver todas esas cosas golpear las ventanas del auto deseosos de entrar. Se encontraba en la parte trasera, mientras que al frente, en el asiento del conductor y copiloto, se encontraban un hombre y una mujer, que aparentemente fallecieron a causa del choque. El niño estaba asustado y no paraba de lloriquear, pero aún así la extraña apariencia de Tomás llamó su atención y sus miradas se cruzaron. Algo de la humanidad despertó en Tomás al mirar sus llorosos ojos. Era solo un niño y tal vez debería ayudarlo. O no, mejor no, las personas como él ya lo habían herido bastante. Porque él debería ayudar cuando nadie estuvo para ayudarlo a él. Sí, así debería ser. Se dispuso a irse pero, una ventana del auto fue agrietada por los infectados, casi involuntariamente esto lo detuvo, así que pensó dos veces, si en realidad, eso es lo que quería. Dejarlo allí. La ventana se rompió y un infectado intentaba entrar por esta. Tomás no pudo contenerse y fue hasta el infectado, tomándolo del torso y sacándolo del marco de la ventana. El infectado cayó al suelo y otros intentaron tomar su lugar. Tomás se interpuso entre ellos, moviendo su cabeza de derecha a izquierda en señal de negación. Los infectados concentrados en el niño simplemente lo apartaron de un empujón. Lo hicieron retroceder pero, él no se iba a rendir tan fácilmente. Fue hacia el que estaba más próximo a entrar y al momento de tomarlo por la espalda este reaccionó arañándole el torso. Tomás, que no se esperaba esto, observó la herida sorprendido, su abdomen estaba rasgado y sangrando. Esto lo molestó así que formó un puño en su mano y golpeó al infectado con todas sus fuerzas al igual que los que intentaron acercarse. Uno de estos lo atacó mordiendo su brazo, luego otro también y así unos cuantos se abalanzaron sobre él. No le dolían sus mordidas, no le hacían verdadero daño pero no podía zafarse de ellos, por alguna razón le parecía importar más el estado de aquel niño que no paraba de llorar. Los demás estaban por entrar y Tomás se desesperaba. No quería dejarlo morir, no podía. Se quedaba sin opciones y allí. Su propósito se convirtió en deseo y su deseo se convirtió en su voluntad. Una aplastante voluntad que se impuso sobre todos los no muertos del lugar, podían escucharla y se veían sometidos por ella. Por algunos segundos los infectados que estaban por entrar al auto se detuvieron. Como desconcertados. Esa era la voluntad de Tomás. Que se detuvieran. Pero no duraron mucho así, pronto volvieron a arremeter contra el niño. Tomás volvía a tener aquella sensación, sentía una gran cantidad de presencias a su alrededor, pero diferentes a la última vez, todas estas eran más débiles, mucho más débiles, y podía entrar en sus mentes. Lo que significaba, controlarlos. Un infectado empezaba a entrar por la ventana rápidamente. Tomás, aunque no sabía lo que hacía, no lo dejaría entrar, se concentraba en él para ponerlo bajo su control, se sentía natural, como si su cuerpo ya supiera qué hacer. El infectado parecía oponerse a la petición de Tomás, se detenía por segundos pero este agitaba su cabeza y volvía a lo suyo.
Con casi medio cuerpo dentro del auto, estiraba su mano para alcanzar al niño. La desesperación, el estrés y la impotencia, lo llevaron al límite. Y de un momento a otro su voluntad creció y se extendió sobre todos los infectados alrededor. La voz de Tomás resonó en la cabeza de todos ellos haciéndolos detenerse al instante. Su cabeza dolía. Se quitó de encima a los no muertos que lo habían estado atacando, y que ahora estaban tan estáticos como todos los demás. Levantándose se detuvo a contemplar sus heridas. En ese momento se dio un tiempo para ver dónde se encontraba. En medio de un ejército de no muertos que ocupaba toda la calle, tan o más inmóviles que aquel día bajo la lluvia. No eran sus enemigos, pero tampoco eran sus amigos. Lo habían atacado solo por interponerse entre su comida, sin ningún tipo de remordimiento. Estaba solo, cero ruidos o señal de vida. Como una habitación completamente vacía. Ni siquiera el leve gruñido de los infectados, que pasaba desapercibido y del que solo podrías percatarte si desapareciera abruptamente. Al menos así es para Tomás, que tras pasar varios días entre ellos se había acostumbrado. Era como si fuese la única persona en el mundo. Su pecho dolía, aunque se revisara y no tuviera ninguna herida aparente, hoy era la primera vez que sentía el dolor. Era un vacío en el corazón. Pero no era algo que podía comprender. Volteó a mirar de nuevo hacia aquel auto y se dirigió hacia él, a paso lento y perezoso. Estaba ya muy cansado. Habían algunos infectados amontonados en la puerta, que seguían sin moverse como todos los demás. Al llegar simplemente apartó a los que estaban en su camino. Algunos caían al piso tras un empujón, aún así, ni intentaban levantarse. La parte trasera estaba vacía, el niño no estaba. No entendía a dónde había ido, así que se asomó por la ventana y se percató de un movimiento. Allí estaba, escondido bajo el asiento del conductor. Temblaba y sollozaba mientras se cubría la cabeza en una especie de posición fetal. Pese a llegar a este punto, Tomás no sabía qué hacer, tal vez solo debería irse. Había cumplido su propósito y este era salvarlo. Pero estaba mal dejarlo todavía, no iba a estar bien por sí solo. Aunque cosas como la supervivencia y la necesidad de alimentarse aún no tuvieran sentido para él, sabía que no se podría defender solo. Así que intentó llegar hacia el niño, no podía alcanzar estirándose hacia él y sentía que entrar por la ventana rodeada de vidrios rotos no era buena opción. Así que en su desconocimiento de cómo abrir la puerta de un auto, luchó con esta por un buen tiempo, no cedía aunque jalara de ella desde el marco de la ventana, y empujarla tampoco parecía hacer nada. Frustrado le propinó un golpe que le dejó una abolladura, el estruendo hizo que el niño volteara a verlo y comenzara a llorar de nuevo. Tomás se sentía extraño, como un sentimiento de culpa, no quería que siguiera llorando. Movía las manos y la cabeza de un lado a otro, diciéndole de algún modo al niño que dejara de llorar. Parecía ayudar, el niño dejaba de llorar y se calmaba. Al calmarse el niño, dejó de hacer señas, al fin, había logrado comunicarse con alguien. Pasaron unos segundos viéndose entre ellos, y aunque Tomás se sentía algo incómodo, no podía dejar de observarlo también. El niño, aún con sus ojos llorosos, sentía curiosidad por él. Levantó su pequeña mano. Y Tomás, sin saber qué hacer, hizo lo mismo. Cerraba la mano o movía la cabeza, y Tomás se limitaba a imitarlo. En lo que se había convertido en un pequeño juego de mímica, el niño se divertía. Su sonrisa hacía sentir bien a Tomás, y al final una sonrisa se había formado en su rostro también. No sabía qué era lo que sentía ni qué era lo que pasaba, pero no quería que cambiara. El niño se levantó para acercarse a la puerta. Tomás, asustado, dio varios pasos atrás alejándose de él. Su leve sonrisa se había desvanecido al igual que la del niño que no comprendía por qué se alejaba. Nada había cambiado. Seguía desconfiando de las personas. El pequeño, aún confundido, volvió a ver a los infectados, de los cuales parecía haberse olvidado por un momento. Haciéndolo recogerse de hombros tras el marco de la ventana, volvía a tener miedo. Tomás volvió a la realidad, percatándose de lo que había hecho hasta ahora, su cabeza dolía, estaba aún más lleno de heridas, y estresado. Pensaba que era un estúpido por haberse entrometido en todo esto. Sabía que su control sobre todas esas cosas estaba por desaparecer. Así que observó al niño y tomó una decisión. La puerta estaba abierta, así que solo entró y cerró la puerta detrás de él. Era una casa que parecía tan abandonada por fuera como por dentro. Y así lo estaba, ni una sola alma estaba allí más que la de él y la de aquel niño. Sostenía la mano de Tomás y miraba hacia todos lados buscando señales de algún infectado.
Tomás se tumbó en el primer sillón que encontró y el niño lo imitó sentándose en otro. Experimentaba por primera vez lo que era estar exhausto, o algo por el estilo. Ya estaba cansado de sentirse así, tan distante y confundido. Observar cosas y sentir que ya las habías visto antes, es como estar atrapado en un déjà vu permanente. Pensando en aquello, vio al niño, que lo estuvo mirando todo este tiempo. ¿Por qué lo miraba? No lo sabía, pero era algo incómodo. Te ves extraño. No me vas a morder, ¿verdad? Morder, era de hecho la única cosa que realmente había entendido. Así que utilizando su única técnica de comunicación, negó con la cabeza. ¿Por qué no hablas? Confundido se limitó a inclinar la cabeza en signo de confusión. El niño se levantó del sillón y se dirigió hacia él. Tomás, desconfiando, se puso a la defensiva. El niño solo se le acercó y le extendió la mano en forma de saludo. Mi nombre es Diego. ¿Cómo te llamas tú? Estaba ahora aún más confundido. El pequeño parecía haber visto algo en él y sonrió. Hola Tomás, soy Diego. Tomás miró detenidamente aquella ropa sucia y rasgada que cargaba, otorgada en su antigua vida por el hospital en que estaba internado, la cual llevaba un nombre escrito en ella. De pronto un sonido inundó toda la habitación, provenía de aquel niño, su estómago había comenzado a gruñir, atormentado por el hambre se devolvió hacia su sofá, retorciéndose un poco tratando de ignorarlo. Era obvio que llevaba rato intentando soportarlo. Esto preocupó un poco a Tomás, que se le quedó viendo dudoso intentando descubrir qué era lo que le pasaba a aquel chico. Eso era alimento. Era lo que necesitaba. Al igual que los infectados se alimentaban, los humanos también. Eso puso a pensar a Tomás. Si él no había sentido el hambre. Entonces, ¿qué era él? La casa tenía 2 pisos. Y contaba con al menos 6 piezas. De las cuales la mayoría había sido revisada superficialmente por Tomás en busca de algo de alimento. Hasta ahora no había encontrado nada que pudiese parecer comida. Él se encontraba en el pasillo del segundo piso de la casa cuando un estruendo sonó en el primer piso. Bajó lo más cuidadosamente que pudo por las escaleras, en la sala ya no estaba el niño. Otro ruido alertó a Tomás, provenía de la cocina, al llegar vio al niño que intentando subirse a la mesa para alcanzar la alacena, había tirado al piso un microondas. Se veía mal y algo desesperado. Por supuesto. Toma ya había revisado la cocina. Pero, no del todo bien. Haciéndole un favor al niño se estiró a abrir las puertas de la alacena. Dentro se encontró con una caja de cereal algo escondida. Y esta es la Torre Eiffel. A este tampoco he ido. ¿Y tú? ¿No te gustaría viajar por el mundo? Viajar. Le decía a Tomás mientras señalaba la imagen de un avión y repetía las palabras como si estuviese enseñándole a un bebé a hablar. Este, tan interesado como un niño pequeño, escuchaba atentamente todo lo que le decía. Aunque a mí me dan mucho miedo las alturas. Mira, aquí. Rápidamente el chico pasaba las hojas de aquel gran libro, que contenía imágenes e información sobre lugares del mundo. Esto es el Salto Ángel, siempre he querido ir allí, y lo mejor es que no hay que subir a ningún avión, porque lo tenemos aquí. Tomás aprendía todo tipo de cosas, triviales o poco importantes, y lo disfrutaba, tal vez por la manera o la emoción con la que el niño le contaba sobre el mundo. La estantería de donde había salido ese gran libro era gigante, y no tenía ningún tipo de clasificación ni género específico para sus libros, libros sobre cocina, ciencias, lenguas, cuentos, novelas, recetas. Casi cualquier cosa que te podrías imaginar, los libros que leían casi nunca tenían conexión entre sí. Al terminar un libro el chico lo guardaba y sacaba otro más, y así continuaba leyéndolo junto a Tomás. Sin darse cuenta el tiempo había pasado increíblemente rápido, el sol había caído, y la casa estaba inundada por la oscuridad, no había electricidad, hace rato que el chico había probado encender las luces de la casa. El ventanal de la sala, dejaba entrar la luz de la luna a través de unas cortinas, lo suficientemente delgadas como para ver a través de ellas, razón suficiente como para ubicarse a descansar allí, pues era el único lugar medianamente iluminado. Tomás se había apropiado completamente del sofá, yacía allí acostado boca arriba, mirando perdido al techo, se había quedado con las ganas de seguir leyendo, así que no podía hacer nada más que pensar sobre todo lo que había escuchado hoy.
El niño dormía sobre un sillón que se encontraba enfrente, o lo intentaba, pues tras el paso de la noche se escondía en sus sábanas y tapaba los oídos continuamente. Disparos, gritos y lamentos eran ahora la regla. En las noches, estos parecían intensificarse aún más, tal vez era la oscuridad o el miedo lo que daba esa sensación, o quizás el silencio, que te permite escuchar pasos apresurados a cuadras de distancia. Muchas veces simplemente sonidos extraños, los cuales no sabrías describir o explicar, o no querrías, quizás culpa de la mente humana haciéndote pasar un mal rato. Como era de costumbre, Tomás no pegó el ojo en toda la noche, no era nada raro. Pero había descansado a su manera, allí acostado. Se levantó del sofá y vio a Diego que se encontraba debajo de las sábanas como lo estuvo toda la noche, pero había pasado un buen tiempo desde que no lo veía moverse. Así que jaló un poco de su sábana para verlo. Se veía mal, su respiración era algo agitada y estaba pálido. Tomás no sabía qué significaba esto, pero entendía que no era normal. Así que se acercó un poco y le dio toques tímidamente. Como lo harías con un animal para percatarte si aún sigue vivo. Pero no despertaba, era extraño, de lo poco que sabía sobre las personas, nunca había visto nada así. De pronto recordó algo, un libro, que habían leído la noche anterior, en el que se hablaba sobre algo llamado enfermedad, el aspecto que Diego tenía le recordaba a algún síntoma de estos. Así que fue en búsqueda del libro, el cual nunca encontró, tal vez porque no recordaba cuál era entre cientos. El niño no mejoraba, y Tomás se preocupaba, así que recurrió a su última opción. Tomó al niño en brazos y salió de la casa. Si su memoria no le fallaba, había visto un lugar, completamente rodeado por un cercado, donde se concentraban bastantes personas, sanas, que tal vez pudiesen ayudar al niño. El camino fue largo y tedioso, los infectados se veían atraídos por el niño que llevaba a Tomás en brazos, haciendo que éste tuviese que usar continuamente su influencia sobre ellos para alejarlos, lo cual lo agotaba aún más. Recorrieron las calles por un buen tiempo, sin signo alguno de poder encontrar ayuda, ya no era como los primeros días, las calles estaban a rebosar de infectados, obligando a Tomás a hacer un gran esfuerzo para proteger a Diego, sus pies temblaban y se sentía débil, controlar a los infectados drenaba toda su energía, estaba al borde de perder la consciencia y no estaba ni a mitad de camino de su destino. Su paso era lento y agotado, infectados cercanos volteaban hacia Diego, pero rápidamente se detenían con una mirada de Tomás. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Era todo lo que se preguntaba. Un sonido familiar que era casi inaudible, en pocos segundos envolvió todo el ambiente, era el sonido de los motores, de un auto. Por una calle detrás de él salió un auto militar, por encima de este sobresalía una persona. En sus manos sostenía una gran arma, como ya las había visto antes, empezó a disparar hacia la multitud de no muertos en la que se encontraba Tomás, para dar paso a un autobús que venía detrás de él. Aquel auto era una escolta, uno de varios, Tomás no pudo reaccionar, estaba muy cansado, una bala atravesó su hombro haciéndolo soltar al niño, cayó de rodillas sobre el suelo, no tenía energías ni para expresar temor, Diego estaba en el suelo con muy mal aspecto. Volteó su mirada hacia los autos, preguntándose si ellos podrían ser una oportunidad o quizás. Todos sus pensamientos pararon por una simple bala dirigida a su cabeza, Tomás cayó como un trapo al suelo, justo como todos los demás infectados, que eran alcanzados por las balas. Él sabía que cada encuentro con este tipo de gente había terminado con un agujero de bala, consciente de eso, había tomado el riesgo. Mientras Tomás se desvanecía en el suelo, alcanzaba a ver el bus, que se detenía frente a él, y del que varias personas salían para ayudar a Diego, por supuesto a Tomás no era uno de los suyos. De algún modo, se sentía bien, parecía que todo su esfuerzo no sería en vano, ese chico al que de algún modo le había tomado cariño, estaría a salvo. Su visión se oscurecía y era cada vez más borrosa, solo permitiéndole ver casi indistinguibles siluetas que se aglomeraban alrededor del niño, aunque el color verde de su vestimenta continuaba siendo visible, pero, por alguna razón, los escuchaba discutir y algunos se comenzaron a alejar, regresando al vehículo, aquella persona agachada que parecía iba a tomar a Diego en brazos en un principio, se levantó, la calma con la que Tomás pensaba se iría a la tumba, se desvanecía, aquella persona frente a Diego hizo un movimiento familiar, uno que Tomás no terminó de observar pues, ya no veía nada, pero podía escuchar y antes de desaparecer por siempre. Un cosquilleo, o algo similar, provenía de su hombro.
También desde la parte trasera de su pierna, pero no es eso, es otra cosa, un sentimiento del pasado, pero que escasas veces también había sentido últimamente. Claro, era dolor. Abrió sus ojos, tal cual como al despertar de una pesadilla, allí estaba, tirado en el piso, detrás de varios infectados que mordían su carne disponiéndose a devorarlo. Tomás no les ordenó nada, pero los infectados al verlo reaccionar se detuvieron. Pero él realmente no estaba tan preocupado por eso, más bien se preguntaba qué había pasado. Algo molestaba su visión, así que pasó una mano por sus ojos, allí estaba de nuevo, la sangre morada, siguiendo el paso de esta por su cara con los dedos, culminó en poco más arriba de su 100. Era una herida de bala que le había rozado muy de cerca, no era una herida mortal, y mucho menos para él. Pero al tocarla, recordó todo lo que había pasado anteriormente, así que volteó y allí estaba. Diego seguía exactamente en el mismo lugar, se alegró pues parecía que los infectados no lo habían atacado aún. Así que rápidamente Agatha se acercó a él, pero, su ingenua sonrisa desapareció al instante después de alcanzarlo. Aquel niño, que no lo había atacado, que no lo había tratado como un monstruo, que quiso ser su amigo y que le había mostrado tantas cosas, ahora, yacía inerte sobre el piso, ejecutado como cualquier otro infectado por un tiro en la cabeza. Tomás simplemente, se quedó en blanco, observándolo. Estaba aún más pálido que antes, y unas venas negras destacaban alrededor de una especie de herida en su antebrazo. No se preguntaba nada. ¿Por qué? Nunca recibía respuestas. Y así había sido desde que llegó a este mundo. No tenía algún sentimiento en particular, pero tenía un dolor en el pecho. Uno que iba más allá de la carne, que no era superficial. Algo muy dentro de él. Sin ningún tipo de llamado, los infectados cercanos se aglomeraron alrededor, allí estaban, viéndolo, como si tuviesen algo que decirle. Lentamente se llenaba de odio, y podía sentir el hambre de todos los infectados a su alrededor, ellos tenían un objetivo. Y ahora Tomás también. Despejado. Bien. No me lo creo, está todo muy tranquilo, no veo ni una sola de esas cosas por las calles. Sí, es muy raro. Es nuestro día de suerte, siempre son un problema al abrir las puertas. Y más ahora. Autobús a la vista. Autobús. ¿Y los escoltas? Aquí el bus de la patrulla de rescate 2, perdimos a los escoltas calles atrás, solicito entrada, hay 37 civiles a bordo. Maldición, y tan tranquilo que está por aquí. Carlos, como se ve el panorama de ese lado, no hay ni un alma. Ok, preparados para abrir el portón. Oye, veo uno. En aquella calle a lo lejos. Si es solo uno y no está cerca, entonces déjalo. ¿Qué hace allí quieto? Porque no vas y le preguntas, concéntrate en el trabajo. No lo sé, Jon, siento que nos está observando. El sujeto cansado de las réplicas volteó a mirar hacia el infectado del que hablaba. Era cierto, estaba allí inmóvil, y aunque estaba algo lejos como para confirmarlo, sentía su mirada, estaba puesta sobre ellos. Aún así no podía dejar que su subalterno lo viera dudando. Olvídalo, estás imaginando cosas. Las puertas se iban abriendo lentamente dejando salir a algunos militares para proteger el perímetro. El autobús aún estaba lejos y Jon también estaba fuera, contagiado por el miedo de su subalterno, volteó a ver una vez más aquella figura que continuaba observándolos, se sentía intimidado. Así que desenfundó su arma y le apuntó, buscando poner en la mira la cabeza de aquella cosa. ¿Qué tanto miras, maldito? Tocaba el gatillo dudando el si de verdad valdría la pena ejecutar ese disparo. Desde una calle cercana, en la misma dirección de aquel infectado, salió otro, corriendo directamente hacia él. Jon rápidamente cambió de objetivo abatiendo al no muerto. Pocos antes de despegar su ojo de la mirilla apareció uno nuevo, desde otra calle. Al igual que el anterior rápidamente fue derribado. Pero antes de caer al suelo otros dos más aparecieron y así comenzó todo. De cada calle a la vista aparecían de A4, de A8, de A20. Infectados aparecían frente al autobús siendo arrollados, otros salían de las calles a los costados, chocando contra este en su camino, formándose lentamente una horda tras de él. Calle por calle salían esas cosas, corriendo con una vitalidad que nunca antes habían visto, como llevados por el demonio. Por un segundo todos los militares se quedaron inmóviles del terror. Estaban siendo rodeados por todos lados.
John dio la orden, una que resonó muy claro en la mente de sus compañeros. Cerrar la reja, el autobús aún no había llegado, pero la prioridad era proteger la base. Los militares volvían a ingresar y la puerta se cerraba. Las personas a bordo del autobús perdían la calma al verse siendo abandonados. Al igual que el conductor, habían visto el infierno a sus espaldas, y ahora les negarían la salvación. El conductor, asustado y bajo presión, aceleró a todo lo que daba el bus. ¡Ey! No llegara. Planea embestirnos. Oiga, deténgase. El conductor escuchaba la voz de John por el comunicador, pero no planeaba detenerse, era eso o la muerte. Deténgase, es una advertencia. Se posicionó más cerca del portón, el cual ya estaba cerrado. Apuntando hacia el bus con su rifle. Última advertencia. Las manos del chofer temblaban y no paraba de transpirar, ya había perdido completamente la razón junto a los demás tripulantes, que no paraban de gritar y alentarlo a cometer la locura. Estaba cerca, muy cerca. Y un portón de metal no lo detendría. Un hoyo se formó en el cristal del parabrisas rodeado de fisuras y sangre. Con el conductor muerto, el autobús se desvió un poco y perdió velocidad, pero esto no evitó que se estrellara contra el portón. Poco tiempo le dio a John de alejarse cayendo al piso. Para su suerte, el portón aún seguía en pie aunque un poco doblado de un lado. Aquello no había sido suficiente para tirarla abajo. No había tiempo para John ni sus hombres en ese momento para detenerse a pensar en todo aquello. Los infectados se acercaban. A sus espaldas los refuerzos llegaban desde el interior del refugio. A través de comunicadores una voz del alto mando tomó control de la situación, vociferando todo tipo de órdenes. Ni siquiera el primer día habían sido atacados a tan gran escala como hoy, pero ya sabían qué hacer, confiaban en las verjas, que rodeaban todo el lugar y los protegía del exterior, aunque solo tuviesen alrededor de 3 metros de altura. Todo este tiempo habían detenido el ataque de los no muertos. Así que se posicionaban y preparaban para abrir fuego mientras se encontraban a salvo del otro lado de ellas. Empezaron a abrir fuego y los infectados más adelantados caían uno por uno. Su defensa estaba planeada y todos estaban en los lugares correctos. Tardarían una eternidad en acabar con todos ellos, pero tenían las balas y el tiempo suficiente. Todo iba según el plan, sería fácil siempre y cuando los mantuvieran fuera. Así lo pensaban. Por supuesto. Tomás lo tenía en cuenta. Apenas llegó el primer infectado a tocar el cercado, dio un salto aferrándose a esta y comenzó a escalar. Era inimaginable para ellos, todos y cada uno se quedaron atónitos y sintieron su sangre helarse al ver a aquel infectado romper sus creencias, pues hasta ahora, ningún infectado podría actuar así. Una macabra sonrisa se hizo presente en el rostro de Tomás, que observaba todo de lejos como un simple espectador. Ese infectado fue derribado, pero había marcado el final. Todo esfuerzo era inútil y cada soldado, tras ver eso, lo tenía presente, ya todo había acabado. Como una avalancha, cada uno al llegar se aferraba a la cerca y subía por ella. Militares dejaban sus posiciones, para dar paso atrás o simplemente salir huyendo. Decenas de infectados caían a cada segundo intentando llegar al otro lado, pero nada detenía el paso de los infectados. John contemplaba en primera fila todo este infierno, muchos huían a su alrededor, la muerte tocaba a la puerta del refugio. Sus hombres habían dejado las armas y salido corriendo hace poco. No correría solo para vivir unos minutos más. Con toda tranquilidad soltó el rifle que usó para matar al conductor del bus, y sacó su pistola poniéndosela en la cabeza. Yo no seré como ustedes. Y así los primeros infectados pasaron sobre la reja cayendo del otro lado. Aquella masa de no muertos que ya se había formado dentro, se abrió paso hasta el interior de la base. Dejando en el olvido el cuerpo de John y a cualquier otra cosa a su paso. El refugio improvisado 4 ubicado en el Museo Aeronáutico, había sido de los primeros lugares seguros en crearse al comenzar la epidemia. Y había dado resguardo a una inmensa cantidad de personas hasta el día de hoy. Pero este mismo día, a las 2:45 p.m. no era más que un cementerio, uno en el cual ahora solo rondaban esas bestias. La hierba teñida de sangre y cubierta de casquillos ondulaba movida por la brisa, y los pasos de Tomás parecían hacer eco en la inmensidad del silencio. Infectados de rodillas sobre el piso alimentándose, se detenían para dar paso a su líder. Llevado por la ira, había hecho posible todo esto. Pero no se sentía mejor, tal vez no estaba satisfecho, tal vez no era suficiente.
Le costaba moverse y sangraba desde sus oídos. El estrés que conllevaba controlar tantos infectados era inmenso, pero su odio lo opacaba. En el viento escuchó una voz, era humana, pero algo extraña, ya la había escuchado antes. En alguna parte. Sin prisa fue en busca del origen de aquel sonido, con la calma de alguien que simplemente visita el lugar. Los antiguos vehículos y aviones de exhibición adornaban su camino junto a los cadáveres, y en su paso, los restos de la batalla que había ocurrido eran cada vez más pronunciados. Estaba en zona de civiles y el olor metálico de la sangre se percibía en cada rincón. Al cabo de un rato se encontró con un pequeño puesto de comunicaciones. Sobre una mesa yacía un gran aparato que servía como comunicador, rodeado de todo tipo de artilugios. De una especie de teléfono descolgado repetía continuamente un mensaje que Tomás estaba cansado de escuchar. Lo tomó en mano, observándolo. Refugio 4 responda, informe de la situación. ¿Cuál es su estado? El mensaje se repetía una y otra vez. A sus pies estaba el cadáver de un hombre vestido de verde. Habían intentado pedir ayuda de algún otro lugar. Refugio 4 responda. De algún otro lugar. Pensaba en su mente mientras dirigía la mirada hacia un mapa de Venezuela que abarcaba todo el muro tras la mesa del comunicador. Ese número 4 que tanto se repetía, estaba allí, distinguido por un gran punto azul. Al igual que alrededor de otros 40 puntos exactamente iguales, esparcidos por todo el mapa. No era suficiente. Esto jamás podría calmar la ira, ni saciar la sed de sangre que consumía a Tomás, y que solo había aumentado tras matar a todas estas personas. Si fuera por él, mataría hasta el último humano del planeta. Y estos refugios, se lo facilitaban. ¿Cómo dejar pasar tal oportunidad? ¿Cómo soportar la tentación? Esto no paraba aquí. Todo lo contrario. No sabía ni dónde estaba él, mucho menos dónde estaban los refugios, pero usando su influencia, se tomó la labor de localizar grandes concentraciones de humanos, haciendo uso de los infectados a su alcance, los cuales usaba como centinelas. Hasta que los encontró. Refugio 29, situación irregular. Refugio 1, gran cantidad de esas cosas. No hay salida, Refugio estamos 31, rodeados. por favor, Refugio 26, si alguien refugio 5. Los refugios caían, uno por uno, no estaban preparados, nunca lo estarían, a duras penas lidiaban con los infectados, usando su mayor debilidad que era la falta de inteligencia. Ahora el juego había cambiado. Un individuo los guiaba, lo más aterrorizante no era que no fuese humano sino que poseía inteligencia. Demasiada. Y no estaba de parte de la humanidad. Refugio 2. Hasta ahora su última obra maestra había sido la infiltración al refugio número 2, un gran lugar, altas paredes y enrejado. No fue fácil, era constantemente vigilado. Pero al final, ese mismo aspecto que tanto odiaba de los humanos, terminó dándole una oportunidad de oro. Días antes se había topado con una banda de militares. Estorbaron en su camino así que se deshizo de ellos, aunque algunos moribundos lograron escapar. Estos lo condujeron hasta su guarida, un refugio del que Tomás aún no tenía conocimiento, se encontraba alejado de la ciudad. Sabía que esas ratas esconderían su infección, y al morir ante esta en el interior, le servirían como juguetes a control remoto, con los que, si jugaba bien sus cartas, lograría reunir fuerzas en el interior. Y así fue, en el momento correcto puso en marcha su plan, mientras sus reducidas fuerzas mantenían ocupado a los militares en el interior, desde afuera, sin la supervisión desde las torres de control, el resto de las fuerzas de Tomás en el exterior hacían un descomunal trabajo en equipo para romper las cerraduras de las rejas e ingresar. Hasta un poco creativo se había vuelto, contenedores de gas y gasolina fueron su herramienta para comenzar un gran incendio en el lugar. Una forma de ganar más tiempo para ingresar desde afuera. Como era de costumbre observaba desde la distancia aquella obra maestra, en primera fila, su influencia sobre esos seres había aumentado significativamente, podía ver a través de los ojos de una variedad de ellos al mismo tiempo, como un guardia de seguridad rodeado de monitores, claramente era muy exhaustivo, por lo que se encontraba sentado en una silla de playa que había encontrado muy cómoda, sacada de una tienda días atrás, además, el estrés no era nada comparado con el placer que le daba todo esto. Algunos lograban escapar en vehículos, hasta donde sabía, nunca había dejado escapar a ninguna rata. Pero esta vez no le importaba. Simplemente se sentía hipnotizado por las llamas, y solo quería verlas arder un rato más.
Hola gente, soy Rox de Frenetic Mind, para los que no me conocen, ya que el canal ha crecido bastante desde el último video, soy el creador de esta historia, Six, que hago con el apoyo de mi amigo Mixarty, que al igual que yo ha estado ocupado y por eso no ha podido subir más capítulos de su historia. Vayan a verla también. Bueno, últimamente por muchos factores no he podido escribir mucho, tanto por la falta de tiempo como por mi estado de ánimo. Las buenas noticias es que probablemente pronto tendré más tiempo para dedicarme a escribir. Y quién sabe, tengo pensado hacer una historia corta especial para ustedes. En cuanto a estos últimos capítulos de Tomás, algunos pedían a gritos seguir la historia desde el punto de vista de Marco, y así será. Pero antes era necesario desarrollar este personaje, al igual que lo será con otros en la serie próximamente. Ahora, he visto muchos comentarios con preguntas las cuales no he podido responder o no lo he hecho para evitarles spoilers. Así que si quieres hacer alguna en específico déjala en los comentarios. Las estaré respondiendo al final del próximo capítulo. Un saludo para toda esta buena gente que comenta los vídeos y nos apoya. Hasta la próxima.